Se a gente briga, a gente não vai a lugar nenhum. Eu só queria pedir para o povo argentino, na hora de votar, pense na Argentina. É soberano o voto de vocês, mas pense um pouco no tipo de América do Sul que você quer criar, da América Latina que você quer criar e de Mercosul que você quer criar. Juntos, nós seremos fortes. Que la Argentina no necesita cataclismos, sino vertebrar unidad nacional, porque ahí tendrá la fuerza para salir del drama en el cual está sumergido. Por eso, si pudiera votar, votaría por Massa con las dos manos. Frente a la estridencia, Sergio Massa representa la tolerancia y el diálogo para construir eso, una Argentina con un desarrollo inclusivo que no deje a nadie atrás. Por eso, querido Sergio, te envío todo mi apoyo desde España y mis más sinceros deseos de éxito para las próximas elecciones del 19 de noviembre. A mí, a diferencia de otros, la tos de Malnati no me incomoda. Cuando uno está concentrado en hablar con los que tiene que hablar y transmitir el mensaje a sus vecinos y a sus ciudadanos, no hay tos, no hay ruido. Solo aquellos que van a escucharse a sí mismos les molesta la tos. A mí no me molesta. Nosotros fuimos por dos objetivos y los dos objetivos fueron cumplidos con creces. Uno de los objetivos era lograr que frente a los recurrentes ataques que íbamos a sufrir de Massa, no explotar, no reaccionar, no perder el eje, no alterarnos. Y la verdad es que a pesar de la concatenación enorme de agresiones a lo largo de todo el debate, en ningún momento pudo sacarme de eje, en ningún momento reaccioné. Puntualmente, sobre todo porque en el tema del aborto, la ley en Argentina desgraciadamente se termina estirando hasta el infinito. Entonces hoy encontrás mujeres que están abortando chicos a término. Me parece que no corresponde. Solamente con alegar que tenés problemas de tipo psicológico, la madre puede obtener la autorización para el aborto. Bueno, un predio como el de la ESMA son 17 hectáreas. Son 17 hectáreas que podrían ser disfrutadas también por todo el pueblo argentino, sobre todo porque en su momento estaban destinadas a ser escuelas y lo que más necesitamos son escuelas. Y creo que el mayor desafío para mostrar nuestra voluntad de avanzar en una agenda de transparencia seria es que nuestra propuesta incluya que la Oficina Anticorrupción la lidere alguien propuesto y aprobado por Congreso desde el principal bloque opositor. La carta tiene bien. ¿Qué se le puede decir a Rosario? Esto es para la gente, no para vos. No. Esto es para la gente, no para vos. No. ¿Qué se le puede decir a Rosario? Esto es para la gente, no para vos. No. Muy buena noche a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMC, ya estamos arrancando con todo. Está en este momento hablando Patricia Bullrich, porque, atención, se reunió con fiscales para Javier Milei para este domingo. Es una de, si se quiere, los desafíos que tiene La Libertad Avanza, fiscalizar en todo el país la elección, con la colaboración de Juntos por el Cambio, y ahí estuvo Patricia Bullrich, dirigiendo el operativo de fiscalización. Está en el lugar nuestro móvil, ahí está nuestro colega Marcelo Padovani. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Maxi? Buenas noches a la audiencia. Bueno, te cuento lo que ocurrió aquí en un viejo estudio de televisión, lo que fue alguna vez un estudio de televisión. Eligió Patricia Bullrich reunir a su fuerza de fiscales. Se estima, Maxi, que van a necesitar cerca de 120.000 fiscales. Parte de esos fiscales van a ser aportados. Mirá, te muestro además cómo está la gente. Aquí vino mucha gente, muchos fiscales. Pero te decía, se estima que parte de esos 120.000 fiscales que va a necesitar La Libertad Avanza van a ser aportados por el PRO, puntualmente por el PRO, te digo, Maxi. ¿Por qué te digo puntualmente por el PRO? Porque aquí estuvo solamente Patricia Bullrich, es decir, el sector salvo a Gabriel Martino, que estuvo con Larreta, ¿no? Que lo veo allí, aquí al señor de
de traje y anteojos que estuvo en el sector de Larreta. El resto prácticamente, Maxi, es todo el sector que ganó la interna, es decir, el sector que respondió siempre a Patricia Bullrich. Hubo un pequeño escenario. Allí se subió primero la abogada Silvina Martínez a explicar el proceso de fiscalización y después fue el turno de Patricia Bullrich con una arenga política a poner toda la fuerza, digamos, instó a sus fiscales a poner toda la fuerza para el domingo fiscalizar y controlar los votos, voto a voto para La Libertad Avanza de Javier Milei. La actividad ya ha finalizado, Maxi. Habló hace instantes ahí en el lugar, Patricia Bullrich coordinando los fiscales para Milei, y esto decía la ex candidata de Juntos por el Cambio y de actual aliada de Milei en el balotaje del domingo. Mirá. Boletas se acaban, se terminan, tiene que estar varios días antes en muchas provincias llevando boletas hasta los pueblos más alejados. Hay provincias que tienen que hacer 1.500 kilómetros entre pueblo y pueblo, en Santa Cruz, por ejemplo, para ir llevando paquetes de boletas para que tengan los fiscales, así que es un operativo complejo que necesita muchísima gente y que bueno, acá ha habido una integración y una ayuda de los fiscales de Juntos por el Cambio, que hemos decidido apoyar a la fórmula de Javier Milei, que estamos apoyándolos, incorporándonos a los fiscales que ya tienen La Libertad Avanza, y en conjunto también hemos tomado una decisión importante, que es en aquellos lugares que sabemos que puede haber problemas y demás, vamos a poner más fiscales de lo normal para poder lograr contar hasta el último voto y estar presentes en todos y cada uno de los pueblos del país. ¿El domingo van a estar participando en el búnker de Javier Milei? No hemos hablado todavía. Hasta ahora nuestra campaña es una campaña de colaboración, no es una campaña, digamos, nosotros colaboramos convocando a quienes han votado a Juntos por el Cambio. Coordinando la fiscalización. Sí. De Milei, ¿no? De La Libertad Avanza. Déjame decir que hay un poco de ruido en La Libertad Avanza por esta reunión pública, por esta conferencia de prensa, por este acto de campaña de Patricia Bullrich, porque los que están remando con el tema de la fiscalización es la gente de La Libertad Avanza. Y los equipos de Juntos por el Cambio, del PRO, que están colaborando, no los encabeza Patricia Bullrich. Recién ahora le están pidiendo una mano vía Mauricio Macri a Cristian Ritondo, que estaba al lado de Patricia Bullrich, porque es de los que conoce el territorio. Y en La Libertad Avanza se dicen, ¿pero cómo? Ayer en un canal uruguayo salió a bardearnos, a decir que no había habido fraude, que las elecciones son transparentes en la Argentina, y ahora al día siguiente viene y hace un acto para hablar de que va a fiscalizar para nosotros. Había un poco de ruido en La Libertad Avanza, que hay gente muy susceptible todavía con el acuerdo con Macri y Bullrich, particularmente con el tema fiscalización. Bueno, ahora vas a contar qué está pasando entre Macri y Javier Milei, ¿no? Porque Macri está teniendo cada vez más protagonismo interno dentro de La Libertad Avanza. Pero voy a contar algo que viene de alguna manera moviéndose fuertemente en las últimas semanas, una tensión fuerte en los equipos de Javier Milei por la dolarización. De hecho, eso llevó, la idea de que Milei sostiene, la idea de la dolarización y la eliminación del Banco Central, llevó a que el Consejo Asesor, a ver si podemos ver los distintos protagonistas, pero que el Consejo de Asesores Económicos que tenía Javier Milei, bueno, le hayan planteado, si no hay dólares es imposible dolarizar. Y no estaban de acuerdo con el plan Ocampo. Emilio Ocampo, quien Milei lo tiene como eventual presidente del Banco Central. Entonces, de alguna manera, Carlos Rodríguez, Roque Fernández, Darío Epstein se corrieron de la foto, después de tener una discusión fuerte respecto a cuál debía ser la política económica a partir del 10 de diciembre si ganaba Javier Milei. Y lo que llamó la atención es que Javier Milei inmediatamente le pidió a Luis Caputo, que es el ex ministro de Finanzas de Mauricio Macri y ex presidente del Banco Central en la época de Macri,
que se fue peleado en su momento porque el FMI le dijo que lo echaran porque estaba vendiendo dólares del préstamo en el mercado cambiario para evitar una devaluación. Milei le encargó a Caputo que viera un plan de dolarización alternativo, básicamente porque no terminaba de convencerle a ninguno de los que está alrededor de Milei la propuesta de Emilio Campo para conseguir 30.000 millones de dólares, que es lo que se necesita para dolarizar hoy la economía argentina. Y según la información que tengo, además de que esto enojó mucho a Emilio Campo, porque está con un equipo, es el único que está al lado de Milei trabajando con un equipo con el proyecto de dolarización y de eliminación del Banco Central, pero Luis Caputo, que no se sabe si está a favor o no de la dolarización, pero que cumplió el mandato, obviamente en acuerdo con Mauricio Macri, exploró los caminos para conseguir 30.000 millones de dólares, 15.000 millones de dólares del FMI y 15.000 millones de dólares en Wall Street, es decir, de los mercados financieros, de los mercados de capitales voluntarios. Es decir, conseguir dólares vía endeudamiento para poder implementar un eventual plan de dolarización. De hecho, me dicen que el viernes pasado, Nicolás Pose, el eventual jefe de gabinete de Milei, organizó un meet con Caputo y con dos de los funcionarios principales del FMI para el caso argentino, para ver si el FMI estaría dispuesto, si gana Milei a partir del 10 de diciembre, prestarle 15.000 millones de dólares a la Argentina, que es una parte de los dólares que serían necesarios para un plan de dolarización. Así que atención, porque el plan de dolarización que Milei sigue sosteniendo, hoy tiene otra alternativa, que es Luis Caputo, el hombre de Mauricio Macri, que está explorando por estos días la posibilidad de conseguir 30.000 millones de dólares si se quiere avanzar con una dolarización en el eventual gobierno de Javier Milei. Hoy Emilio Campo habló en un seminario para un estudio especializado de la Citi en temas jurídicos, y relativizó la idea de la eliminación del Banco Central y relativizó un poco todo el proyecto de dolarización. Dijo que el Banco Central en realidad es necesario que permanezca para la supervisión de los bancos y otras funciones, que cuando ellos hablan de eliminar el Banco Central están hablando de no financiar desde el Banco Central al Tesoro. Pero atención, porque aparece una tensión muy fuerte si Milei sigue insistiendo con la dolarización, primero con los asesores económicos que venían hasta ahora con Milei, que se han corrido porque le han dicho con todas las letras: Milei, no hay magia, si no hay dólares no se puede dolarizar, y Emilio Campo no va a conseguir los 30.000 millones de dólares, y la intervención de Luis Caputo tanteando la posibilidad de emitir 15.000 millones de dólares en los mercados de capitales, hoy algo imposible para la Argentina, en los mercados financieros, y conseguir otros 15.000 millones de dólares de un préstamo del FMI. Ahora, la otra discusión que hay en los equipos de Milei es quién va a ser el ministro de Economía de Milei. Y ahí entra a jugar, algunos dicen, bueno, Luis Caputo puede ser. A mí me dicen que Luis Caputo no quiere saber nada con volver a la exposición pública. Fue ministro de Finanzas, fue presidente del Banco Central. Pichetto suele contar que algunos funcionarios del gobierno de Macri sufrieron ataques de pánico después de la crisis que se desató a partir de la corrida cambiaria de abril de 2018, que uno fue Luis Caputo, que además sufrió algunos scratches yendo a cenar afuera y demás, que fueron viralizados en las redes, que no quiere ser ministro de un eventual gobierno de Javier Milei por cuestiones personales, que en todo caso trabaja con el tema de la dolarización, pero no quiere ser ministro de Javier Milei. Se mencionó mucho este señor, Demian Reidel, que fue vicepresidente del Banco Central en la época de Federico Sturzenegger, bajo el gobierno de Macri, alguien que reside en Estados Unidos, que es físico, tiene un PhD en economía, en Harvard, es alguien muy formado y que está muy cerca de los mercados financieros en Estados Unidos, pero me cuentan que Reidel transmitió: yo la dolarización no. Si tienen la idea de ir con otro plan económico, puede ser, pero si no, si ese es el plan de Milei, no voy a ser ministro de Economía de Milei. Y aparece Federico Sturzenegger, de nuevo el expresidente del Banco Central, impulsado por él mismo, con una amistad grande del propio Javier Milei, pero al parecer hoy tiene la bolilla negra de Mauricio Macri, su ex jefe, que al parecer no quedaron bien la situación cuando
fue eyectado del Banco Central en medio de la corrida cambiaria y después Sturzenegger en distintos artículos planteó que el problema había sido la falta de conducción política de Duhovne, del ala, si se quiere, política conducida por Mauricio Macri y no del Banco Central que él conducía, la crisis que llevó al final del gobierno de Mauricio Macri. El otro que aparece es Luciano Laspina, el ex eventual ministro de Economía de Patricia Bullrich, y me dicen que este es el hombre, el economista que Mauricio Macri quisiera como un eventual ministro de Economía de Javier Milei. ¿Pero de quién tiene el veto? Del candidato, de Javier Milei, que no quiere saber nada. Entonces, ahí está la ronda de candidatos y de discusiones, y el interrogante cada vez mayor, que si efectivamente Milei, cuando termine el proceso electoral, si termina ganando el domingo el balotaje, decida archivar o no la dolarización, bueno, de eso va a depender quién va a ser su ministro de Economía y cómo se va a conformar. Hoy no hay equipo económico que esté trabajando en eso, y algunos creen que finalmente le va a tercerizar el área de economía a Mauricio Macri, si es presidente, y lo va a manejar directamente los equipos que arme el expresidente Mauricio Macri con algunos de los personajes, de los economistas que mencionamos. La otra discusión es lo que pasa entre Milei y Macri en términos políticos, Javier. Sí, ayer contábamos, de hecho estábamos en vivo con nuestro móvil desde el Hotel Libertador, en donde apareció Mauricio Macri, después de haber pasado el fin de semana en Chile, un viaje privado y a jugar al bridge. Fue a visitarlo a Javier Milei al Hotel Libertador para hablar del tema fiscalización, para hacer una evaluación del tema del debate. De hecho, Milei anoche desde el Hotel Libertador le contó a Esteban Trebuch, acá por A24, un poco de qué trató esa reunión con Mauricio Macri. No están bien las cosas entre Mauricio Macri y Javier Milei, no están bien entre La Libertad Avanza y el PRO, no está funcionando esto que comentábamos recién, este acto de Patricia Bullrich con la fiscalización, pases de factura sobre la fiscalización que le hizo gente del equipo de Macri, que pues se puso a verificar, a auditar la fiscalización que hicieron desde La Libertad Avanza el 22 de octubre y notaron gruesos errores. No lo tomó a bien la gente de La Libertad Avanza, sobre todo Guillermo Ferraro, posible ministro de Infraestructura y la cabeza visible del equipo de fiscalización de La Libertad Avanza. Y entonces necesitaban un poco limar esas asperezas que se estaba dando, y Macri quería darle su visión de lo que había visto en el debate y de tratar de entender por boca del propio Milei por qué no había sido más claro en sus críticas a Sergio Massa como ministro de Economía, en su rol de ministro de Economía, no de candidato, sino de ministro de Economía. Obviamente le explicó, como fueron las explicaciones que dio ayer en la entrevista a Trebuch, Milei, pero a partir de esa reunión surgieron versiones de diferentes lugares respecto a que Macri había ido al Hotel Libertador a pedirle a Javier Milei que se baje de la candidatura presidencial a 5 días de la elección. Imposible. Quiero decirles que tanto en La Libertad Avanza, muy cerca de Milei, como muy cerca de Macri, lo desmienten. Lo desmienten tajantemente, dicen que es una locura, dicen que es una operación, dicen que no tiene gollete, pero sí me cuentan una reunión secreta que hasta ahora nadie sabía y que tiene que ver con estos ruidos que hay entre el PRO y La Libertad Avanza. Hubo una reunión secreta en donde uno de los protagonistas fue Mauricio Macri, que llamó, que invitó, que citó a su casa de Acasuso, como aquella vez que fue Milei, Karina Milei, Patricia Bullrich, después se sumaron Guillermo Francos, el Colo Santilli, Cristian Ritondo, citó a una persona, una referencia de La Libertad Avanza, a su casa de Acasuso para una reunión reservada, privada, secreta. Esa persona es nada más y nada menos que Victoria Villarruel.
Hubo una reunión de aproximadamente hora y media entre Victoria Villarroel y Mauricio Macri en la casa de Mauricio Macri. Me cuentan que por varias razones. Una, porque Macri no conocía personalmente a Victoria Villarroel. A la candidata a vicepresidenta. A la candidata a vicepresidenta, polémica candidata a vicepresidenta, la quería conocer, quería escucharla y quería preguntarle sobre Milei. Y quería preguntarle sobre el círculo que rodea a Milei, porque el expresidente tiene algunas dudas, tiene algunos interrogantes, algunas inquietudes sobre la Libertad Avanza, sobre Milei e, insisto, sobre quienes rodean a Milei. Uno de los motivos de la reunión de ayer fue Macri hablando de esto con Milei, porque lo que más enojo generó en el candidato de la Libertad Avanza es que ni Victoria Villarroel ni Mauricio Macri le avisaron de esa reunión. Ah, mira vos. No fue una reunión hecha a espaldas de Javier Milei. Después le avisaron. Tengo entendido que fue Victoria Villarroel la que le dijo. Pero antes no sucedió eso. Ni Victoria Villarroel le dijo, che, me llamó Macri para que lo vaya a ver, me quiere conocer, que podría haber sucedido, es la compañera de fórmula de Javier Milei, o del propio Macri, que se hablan casi todos los días con Milei, decirle, Javier, la quiero ver a Victoria, la quiero conocer, quiero ver cómo es. Eso no sucedió. Se juntaron sin que Milei lo supiera. Se entera después Milei, no le cayó muy bien y también de ese tema se habló anoche en el Hotel Libertador entre Milei y Mauricio Macri. La impresión es que es un poco al revés de lo que se plantea por estas horas, ¿no? Que Javier Milei, cuando termina la elección general, necesitaba ser apuntalado para ir al balotaje. Y que si no hubiese sido porque Mauricio Macri jugó muy fuerte el primer día, al día siguiente, hubiese sido difícil soportar todas las presiones para mantenerse rumbo al balotaje. Nosotros el domingo vimos un diálogo entre dos candidatos respecto al conocimiento, las veces que había, cosas personales, idas y vueltas. Uno tiene la impresión de que el que salió rápido a evitar que Javier Milei desistiera de ir al balotaje por X motivo fue Macri, y eso es lo que lo consolida hoy a Milei como candidato para el domingo. Yendo no solamente con el equipo de fiscalización, Bullrich y parte de Juntos por el Cambio, sino también una especie de apoyo personal de Macri sosteniéndolo frente a presiones que podría recibir para bajarse del balotaje. Fíjense, anoche con Trebuch, Milei cuando habla respecto al debate, y ahora vamos a discutir si tiene alguna influencia o no en la opinión pública lo que sucedió el domingo en el debate. Dicen que estuve bien. ¿Tus viejos dijeron que estuvieron bien? Sí, me parece que, digo, o sea, están alineados con los que dieron las encuestas. Sí. No con lo que dicen los periodistas. Sí, y la prensa internacional fue dura, ¿eh? Ah, bueno, digo, no me sorprende. Te lo dije fuera de... O sea, pero si pones a opinar todo de izquierda, ¿qué crees que me digan? Y me odian por definición. Y viven diciendo cosas espantosas de mí, digamos, todas mentiras. ¿Qué quiere? Que hablen bien del debate. A tu viejo le gustó más que a los periodistas, digamos. Sí, claramente, claramente. Bueno, ahí está Milei, que veía una posición, si se quiere, positiva, digamos, de lo que le daban los padres, bueno, en general los padres, claro. Positiva de todas las cosas que uno hace. Igualmente, la pregunta es si lo que buscó expresar Milei es, nada, alguien que evidentemente tuvo una falencia evidente en el debate, desde el punto de vista de la oratoria, de la fundamentación, de los puntos que podía atacar, de cómo se terminó defendiendo como podía, y cómo impacta eso en el electorado que no votó ni a Milei ni a Massa en la primera vuelta. Ese es el gran interrogante, Maxi, pero además, de alguna manera, Milei se culpa a sí mismo de su baja performance en el balotaje, porque de otra manera no se entiende el rally de entrevistas que dio ayer, al día siguiente del debate. Si vos te fue bien en el debate, fuiste claro, fuiste preciso, lo ganaste, ponele en esos términos que muchas veces planteamos los periodistas
cómo resulta un debate. Y sin embargo, a la mañana, a la tarde, a la noche, tenés que salir a explicar qué quisiste decir, por qué dijiste, defendiéndote de que estuviste bien, de que respondí todo. Significa que alguna falencia hubo. Ahora, eso es Claramente. evidente. Eso es evidente. Lo que sucedió en el debate fue muy notorio, sobre todo en la primera parte que ya contamos, el tema de economía, puntualmente sí o no los subsidios, el tema de las tarifas, el tema de la salud, la educación, la dolarización, la eliminación del Banco Central. También en el tema comercio internacional y el no involucrar al Estado en las relaciones comerciales con China o con Brasil. Ahora, la pregunta es si parte de la sociedad, y estamos hablando de los 24 puntos de Bullrich, que puede permear el discurso anticasta, lo termina viendo a Milei como una víctima, como alguien que, bueno, que no fue preparado y demás, pero que es genuino en su discurso. Bueno, que es un poco lo que está tratando de transmitir hoy Javier Milei. Y la libertad avanza, sí, en las redes o en alguna entrevista. Creo que salvo Villarroel, no hay nadie más que haya dado entrevistas. Plantean esto, ¿no? De que Milei fue víctima de un político profesional abusador de sus dotes profesionales de la política. Sí. Claro, coacheado, mentiroso, bla, bla, bla. Como para justificar la victimización de Milei. Pero bueno, el hecho de que él mismo tenga que salir después a aclarar. Respecto a los medios que son todos de izquierda, más allá de los medios internacionales y demás, acá tanto Clarín como La Nación vieron un desbalance grande en el debate y lo pusieron en las tapas, ¿no? Más allá de los posicionamientos políticos de algunos medios. Villarroel apareció hoy muy polémica, con un par de frases que uno dice, en este momento, cuando tenés que ir a buscar el voto de los que no están convencidos, no del 30% que votó a Milei, que lo va a votar con las dos manos. Que al revés lo que le pasa a Massa. Massa sacó 37 y tiene que ir a buscar al voto de los no convencidos. Por eso fíjense que el domingo casi no trató el tema dictadura, derechos humanos y demás, porque sabe que ese votante ya lo acompaña. Ahora, hoy apareció Villarroel con dos frases que generaron mucho ruido, me imagino, en ese votante que no votó a Milei, que tal vez votó a Bullrich o a Schiaretti, y los dos temas fueron, uno ESMA y el otro la ley del aborto, que ya se discutió y que tuvo votación en ambas cámaras durante el gobierno de Mauricio Macri. Sí, y que de alguna manera lo terminó sancionando, se debatió durante el gobierno de Mauricio Macri, fue rechazado, y se terminó aprobando durante la gestión de Alberto Fernández. La posición de Victoria Villarroel en ambos temas es conocida, en el aborto y en la ESMA o las violaciones a los derechos humanos. El tema es, a 4 o 5 días de la elección, ¿tiene que volver sobre eso? Fíjate lo que dijo sobre el aborto, tenemos creo que hay una placa con el textual. Hoy hay mujeres que están abortando chicos a término. Esto lo que significa es que los chicos, en vez de que aborten a los chicos, podrían nacer perfectamente. No, la ley del aborto es solamente para gestaciones que lleven como máximo 14 semanas. Es imposible lo que plantea, es falso lo que plantea, es una fake lo que plantea la candidata a vicepresidenta. En abortos legales es así. Totalmente. Después habrá clandestinos. Claro, bueno, historia, pero eso no está abarcado por la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Dice, solamente con alegar problemas de tipo psicológico, la madre puede abortar. No es tan sencillo. Necesitan una verificación de la problemática. E insisto, la fecha máxima son 14 semanas. Falso. El otro tema que generó mucho ruido tiene que ver con la ESMA. La ESMA. Bueno, alegremente que, insisto, planteó... estamos pensando en la candidata a vice de Milei, que lo que está buscando en un balotaje es ampliar el 30% e ir por un universo de votantes que lo lleve arriba del 50%, que no votó a Milei y que seguramente está en dos sectores, o el votante de Schiaretti o el votante de Bullrich. Totalmente. Tal vez gente joven que nos está viendo no sabe bien qué es la ESMA. La ESMA es la Escuela de Mecánica de la Armada, que fue el principal centro clandestino de detención y tortura de la ciudad de Buenos Aires, emplazada
casi al lado de la cancha de River, en una zona neurálgica de la ciudad de Buenos Aires. Hoy es un sitio de la memoria. ¿Qué dice al respecto Victoria Villarroel de que la ESMA son 17 hectáreas que podrían ser disfrutadas por todo el pueblo? Antes estaba destinado a hacer escuelas. Habría que pensar en tener una visión que nos incluya a todos. Victoria Villarroel, con todo respeto, la ESMA fue declarada, el sitio de la memoria que hay en la ESMA fue declarado hace muy poco 2 meses. Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO. No se puede hacer una placita, no se puede hacer una escuela. ¿Me entiende? De hecho, Porque en esas escuelas donde originalmente usted dice que efectivamente eran originalmente una escuela hasta que fue el golpe militar. Y a partir del golpe militar dejó de ser una escuela y fue uno de los más feroces centros clandestinos de detención y tortura, desde donde salían los torturados y las torturadas y los secuestrados en avión para que los tiraran al Río de la Plata. Es muy extraña la posición más allá de lo que piensa, que seguramente es lo que piensa. Es lo que piensa. Está bueno, que diga lo que piensa. Victoria Villarroel, es muy extraño que a 5 días del balotaje esté poniendo estos temas sobre la mesa que claramente no le suman. Yo conozco por lo menos 2 personas de La Libertad Avanza que se contuvieron hoy de tuitear Para contestarle. Y se contuvieron, obviamente, como forma de contribuir a Javier Milei y a un balotaje crítico que tienen dentro de 5 días. Hicieron el parangón con Auschwitz. Digamos, como si uno pudiera utilizar el campo de concentración de Auschwitz como un lugar recreativo o una plaza o un lugar para que lo use la sociedad y no sea el lugar de recuerdo de las horas más oscuras de la humanidad. No, de hecho es un lugar que se puede visitar. Es un museo. Claro. Se puede ir a conocer los lugares donde la gente era secuestrada, torturada, capuchita, la maternidad clandestina que había en la ESMA. Hay visitas guiadas. Es un museo, se puede ir a visitar. ¿Quién le contestó? Fue el gobierno nacional a través de un tuit que publicó el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala. Justamente con esto estábamos diciendo. Le dice, sin nombrarla, le dice a Victoria Villarroel: te invitamos a recorrer el predio ex ESMA, donde se encuentra el Museo Sitio de la Memoria, declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Se trata de un espacio de 17 hectáreas que pueden ser recorridos por todos los argentinos y visitantes de otros países. Bueno, y después sigue también está el predio. Igualmente, a ver, Pietragala, yo creo que lo mejor que puede hacer Pietragala a 5 días del balotaje es correrse, ¿no? Porque es alguien que ha politizado también toda la cuestión de derechos humanos. Sí, en exceso. Durante la gestión. Entonces, a mí me parece que hay cosas que trascienden, obviamente, a la grieta kirchnerismo-antikirchnerismo. E insisto, el kirchnerismo ha utilizado mucho el tema de los derechos humanos, pero por suerte, felizmente, eso lo trasciende al reducido grupo que hoy circunscribe al kirchnerismo en la escena política argentina. Entonces, me parece que, bueno, uno debe plantearlo desde el otro lado. ¿Hay dirigentes de Juntos por el Cambio que puedan avalar lo que dijo Victoria Villarroel, que hayan tuiteado hoy en favor de lo que dice Victoria Villarroel? Me parece que muchos están frenándose de no tuitear en contra. Obvio. Porque estamos a 5 días del balotaje. Así que llama mucho la atención. Lo contamos el otro día con el dogmatismo ideológico de Milei, que no tuvo flexibilidad en algunos temas elementales desde el punto de vista económico y los volvió a insistir, pese a que generan hoy más temor que otra cosa: la dolarización, la eliminación del Banco Central, el tema de que no intervengan los estados en el comercio con China o con Brasil, y lo volvió a plantear ahora Victoria Villarroel con un tema que viene sosteniendo hace bastante tiempo, pero claramente una postura, hoy sí, claro, no es conveniente para La Libertad Avanza en este tramo de la campaña. ¿Tenés un dato adicional, Javier? Sí, me están escribiendo acá sobre el tema de la reunión de Macri con Villarroel. Insisto, reunión secreta, reservada, no se sabía que esto se había producido. Esto fue previo al debate, me dicen que fue previo al debate del domingo. Y me
ratifican que el que pidió la reunión fue Mauricio Macri, que quien contacta a Victoria Villarroel. Quería conocerla. Quería conocerla. Es Mauricio Macri el que contacta a Victoria Villarroel para que vaya a su casa de Acasuso. Macri no invita a cualquiera a su casa de Acasuso. Prefiere, en todo caso, invitarlos a alguna reunión en alguna oficina que tienen Vicente López Olivos, en alguna vivienda de algún empresario amigo o de algún amigo empresario. En este caso, alguna cumbre delicada, como la que fue aquel martes a la noche en la casa de Macri, con Javier Milei, Karina Milei y compañía, que ya contamos antes, se repite ahora ese mismo modus operandi con Victoria Villarroel. Hay sorpresa en La Libertad Avanza, hay poca gente en La Libertad Avanza que supiera de esta reunión ahora, muy poca, no es algo que se debatió abiertamente, y me dicen que Macri le dio las explicaciones del caso a Milei porque había sido a sus espaldas o porque de alguna manera no se había dado cuenta que había que avisar. Y estamos ante un escenario político inédito en la Argentina, porque el domingo vimos cómo dos candidatos, Massa y Milei, se cruzaban, obviamente, desde el punto de vista de la dialéctica, pero como Massa le decía que lo conocía a Milei desde el 2013-2015, había pasado muchas veces por su oficina, por el Frente Renovador, han tenido un diálogo telefónico permanente durante toda la campaña hasta las PASO, es decir, había un conocimiento ahí mucho mayor al que tiene Mauricio Macri de Javier Milei. De hecho, Macri contó que se reunió solo 2 veces en persona con Javier Milei y que después fueron solo contactos telefónicos. Es lógico que Mauricio Macri, que ha jugado muy fuerte para sostener ahora a Milei en el balotaje, quiera conocer cómo es el entorno de Javier Milei, ¿no? Incluida a Victoria Villarroel, que vos decís ni siquiera la conocía personalmente, nunca no la conocía personalmente y no tenía referencias directamente de ellas, porque hasta la juntada que vimos, creo que fue el domingo o el sábado, de Victoria Villarroel con Patricia Bullrich, que tampoco se conocían, se habían visto ocasionalmente en algún evento, pero no se habían tratado. Pero Macri no, Macri que no es de andar rosqueando, no es de ir a reuniones políticas, no es legislador, no nada, no la conocía directamente en persona. Y quería hacerlo y quería escucharla, e insisto, quería preguntarle, quería que ella le diera una radiografía de lo que ella estaba viendo en Javier Milei y en los alrededores de Javier Milei. Déjame poner 2 datos económicos y ahora vamos a volver a toda la cuestión política. Salió el REM, el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central. Esto es las 60 consultoras que releva el Banco Central y está marcando como consenso de la inflación para este año, 2023, 185% de inflación anual, ¿no? El último dato del INDEC marca una inflación que está ya en el 143% últimos 12 meses, pero bueno, ahí se está proyectando una inflación de 11,5% en noviembre y 14% en diciembre. ¿Por qué? Porque hay muchos precios en esta economía que están atrasados aún con esta inflación muy alta, empezando por el dólar oficial, que mañana el gobierno dice que lo va a empezar a descongelar con lo que se llama crawling peg, mini devaluaciones diarias, que dice el ministro de Economía van a ir solo al 3% mensual. Y después están atrasados precios como las tarifas públicas, servicios de luz, gas, agua, transporte, los combustibles. Bueno, todo eso el próximo gobierno, sea Massa o Milei, en algún momento van a tener que ir regularizándolo. Porque si no, es una cosa de nunca acabar. Nunca podés hacer un plan de estabilización que baje drásticamente la inflación y que empiece una nueva etapa. Por eso, ojo esto que contaba. Massa hasta ahora no ha mostrado las cartas de cómo sería su Ministerio de Economía. En un ratito vamos a contar, hoy salió fuerte Roberto Labaña a decir que va a votar por Massa y en la sintonía de lo que dice el candidato del oficialismo, la unidad nacional, la necesidad de consenso, dejar atrás la grieta. Y algunos dicen que Labaña puede ser una pieza clave en ese armado económico de un eventual gobierno de Massa. Y también, bueno, ¿cuál es el plan también de Milei? Si va a avanzar con la dolarización, ¿con quién?
y eso va a tener que definirse a partir del lunes mismo, o de la noche del domingo. Las señales ahí van a ser claras. Cuando volvamos de la tanda vamos a hablar justamente de qué pasa la semana que viene con todas las variables, empezando por el dólar, según quien gane el domingo en el balotaje. ¿Qué pasa en Chipoleti, Javier? Sí, delante de los gobernadores electos, Alberto Beretilnec y Rolo Figueroa, que ya dijeron los dos que van a votar por de Massa. Río Negro el y de domingo. Neuquén. El de Exactamente. Rolo Figueroa era ex Movimiento Popular Neuquino, fue una alianza con el PRO y después viró rápidamente hacia Massa. Sí, era una alianza multicolor en Neuquén. A ver. Nacional que pregonamos, que podemos sentarnos, peronistas, radicales, provinciales, vecinalistas, no preguntamos de dónde vienen, no pedimos carnet, venimos a llamar a la construcción de la unidad nacional, desde aquí, desde la Patagonia, a todos los argentinos. Quiero que también me permitan contarle a los argentinos y a las argentinas que acá hay empresarios y hay representantes de los trabajadores y trabajadoras, porque creemos en la Argentina donde la producción nacional, donde la industria argentina y el trabajo van de la mano en busca del crecimiento. Queremos contarles a los y las argentinas que acá han confluido dos provincias, Neuquén y Río Negro, que han confluido ciudades que representan no solamente al valle productivo, sino también a esa pujante industria. Ahí estaba Sergio Massa. Estaba pensando, ¿no? Massa está sumando a dos partidos provinciales, ¿no? Sí. Lo de Río Negro y Neuquén con Rolo Figueroa, el flamante gobernador electo. Necesita sumar en Córdoba, fundamentalmente, donde hay una diferencia muy grande. Y necesita sumar, tener un piso del 30% en Córdoba, es una gran cantidad de votos. Y donde mañana Milei va a cerrar su campaña. Bueno, no es casualidad. Y ahí todos No es están casualidad. esperando, bueno, si hay una definición o no de Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba, que se reunió ayer con Estela Carlotto, que lo fue a ver y demás. Imagínense la declaración de Victoria Villarruel respecto a la ESMA. Schiaretti, que ha reivindicado el tema de los derechos humanos, ha sido perseguido por la dictadura, bueno, lo ha contado incluso en el debate presidencial, si tenía alguna intención, movido por algún acuerdo con Macri, tiene una relación personal histórica con Macri, de la época del grupo SOCMA, el freno que le pone, que salga Villarruel a decir que la ESMA tiene que ser un lugar distinto al que es hoy, ¿no? En Córdoba aseguran que Juan Schiaretti no va a decir ni no se va a mover. No se va a mover de su lugar. Igualmente, más allá de lo que digan los dirigentes, claro, porque además que sabe juega que es... la mayoría del electorado cordobés lo va a votar a Milei. Él no va a salir a pedir el voto de Milei. Que la diferencia va a ser enorme, que pero la el tema es si diferencia va a ser grande. 70-30 o si va a ser más. Pero sabe que Martín Yarlora, el gobernador electo, y sobre todo las segundas y terceras líneas del peronismo cordobés, van a trabajar para Massa. Aunque no lo digan públicamente y aceptan que eso sea así. Ahí en Río Negro, Massa habló de la oficina anticorrupción para un dirigente de la oposición. Anunció que si es presidente, la primera mayoría de la oposición en el Congreso va a ser la encargada de nombrar al nuevo titular de la oficina anticorrupción. Habría que ver si esto requiere un cambio de ley, porque hoy la Oficina Anticorrupción es un órgano descentralizado que depende del Poder Ejecutivo Nacional, pero una discusión que se dio siempre, que un organismo de control no debería estar en manos del gobierno, sino de la oposición, hoy
Sergio Massa anunció que de ser presidente va a ser así. A ver si tenemos el tape de Massa Ahora muy, te digo muy por qué cortito. es el lío. A ver, Ahora te mira. digo cuál es el lío. Creo que es importante que le planteemos a la sociedad que así como hay organismos de control que son propios del funcionamiento del Poder Ejecutivo o son del Poder Legislativo, hay uno que tiene la tarea de la persecución de los delitos identificados y observados por los diferentes organismos de control y mecanismos de control internos del Estado, que es la Oficina Anticorrupción. Y creo que el mayor desafío para mostrar nuestra voluntad de avanzar en una agenda de transparencia seria es que nuestra propuesta... Bueno, ahí decía que nuestra propuesta sea que vaya, justo lo sacamos antes, que la propuesta es que sea un dirigente de la oposición. Elegido por el bloque mayoritario de la oposición en el Parlamento. Claro. Bueno, Ahí ahí está el sería... lío. Bueno, habría que Ahí ver está quién. el lío, porque ¿cuál es el bloque mayoritario en el Congreso? Opositor. Hoy sería Juntos por el Cambio. ¿Juntos por el Cambio el 10 de diciembre? ¿Cuál Juntos por el Cambio? ¿Cuál Juntos por el Cambio? Sí, está roto eso. ¿Va a ser el radicalismo? ¿Va a ser el PRO? ¿Va a ser la Libertad Avanza? Hay Ahí, que ver cuál claro. es el principal Ahí bloque cuando se opositor. armen los bloques a partir Claro. de diciembre. Ojo con la señal que está quedará dando, definido. porque lo otro que se menciona es que el procurador general podría ser Miguel Ángel Pichetto. Es una idea de Massa que Pichetto todavía no aceptó. Estamos hablando del ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri. en Está 2019. alejado de Macri. Si es así, los que se está le van... alejado Un hombre del peronismo histórico, ¿no? Histórico. Y que no tendría mayores problemas en ser aceptado por las 2/3 partes del Senado, que es lo que inhabilitó a que Alberto Fernández pudiera... Lo que se van a enojar en pudiera- Comodoro Pi si es así, ¿eh? Y sí. Más de uno se estaba probando el traje. Hubo un cruce fuerte entre Paula Beluto, el ex ministro de Cultura de Macri, y Laura Alonso, la ex titular de la Oficina Anticorrupción. Sí, porque a Beluto, lo hemos venido contando acá, es una de las voces públicas disidentes del PRO, con este apoyo a Milei de parte de Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Y en las últimas horas se cruzó con Laura Alonso, que tuiteó que después de sacarnos la pesada mochila de los abelutos de la vida, el PRO será un mejor partido. Si ese es el precio, salió barato, dice Laura Alonso, que consiguió para ser directora de la Oficina Anticorrupción que dejara de ser obligatorio que fuera abogada quien lo lideraba. Ella no es abogada. Pero bueno, son cosas que se hacen en nombre de la República. Le salió a contestar Pablo Beluto, no tengo duda, que será el lugar ideal para defender los valores democráticos de Milei, Villarruel, Lemoine y los nuevos amigos de la ultraderecha y el bolsonarismo criollo. El precio es muy bajo. Hoy es un partido en liquidación por cierre. Ojo que es una dice discusión Beluto. dentro del PRO, ¿no? De Juntos Exactamente. por el Cambio. Tenés Exactamente. una frase de Milei en Rosario, donde estuvo hoy en un acto con mucha gente. Con mucha gente en el Monumento a la Bandera, hubo recorrida, estuvo al lado de Karina Milei y Romina Díez, flamante diputada electa por Santa Fe, y planteó, antes de tener este momento de Contame la incidente frase. cuando llegaba a Fisherton, al aeropuerto de Rosario, que le quiero preguntar a la gente de qué miedo hablamos. Y él plantea el miedo a que ya no somos uno de los mejores países del mundo, la del derramamiento de sangre por la violencia de la inseguridad, etcétera, etcétera. Claro, fue a Rosario con el eje... al otro discurso del miedo. Bueno, claro, con el eje de la inseguridad claro. en Rosario, que Exactamente. evidentemente es el problema principal. Nos estamos retirando, se quedan con Esteban Trebuch en el aire de A24, nos reencontramos mañana 20 horas aquí en MMC. Chau, pásenla bien.